los escritos, obra póstuma. Muchas gracias. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar acá, por el interés en la literatura y en todo lo que trae esta obra. Espero poder generarles deseos de leerla y lo he pensado hacer de esta manera, hacer una presentación un poco leída, un poco hablada si surge, no muy larga, y después que hagan preguntas que tengan sobre lo que haya quedado dudas, ¿sí? ¿Les parece? Bien. El autor de la obra, como bien señaló el presentador, es mi papá, que está fallecido hace poco, no ha hecho el año, y por eso quería presentar el libro ahora, en esta Feria del Libro. Quería de alguna manera homenajearlo y cerrar este ciclo ahora. El libro, hablamos muchas veces de que lo publicara, es un libro que estaba pensado para ser publicado, no nada más hecho por gusto y que lo guardó y ahora lo refloto yo. Estaba pensado para ser publicado, estaba revisado y estaba armado, pero bueno, al final tenía dudas, estaba haciendo averiguaciones y no lo llegó a publicar. A veces no hay que pensarla tanto. Bueno, mi papá nació en General Alvear en 1959, el tercero de 4 hermanos. Vivió toda su vida en Alvear, se casó y tuvo 2 hijos. A mi hermano lo van a reconocer fácilmente porque mi cara es un varón, está ahí. Y trabajó muchos años en el Banco de Previsión Social y fue pasando por otros rubros y luego terminó en el Registro Civil, donde también trabajó más de 18 años. Su fallecimiento ocurrió el año pasado en noviembre. A mi papá siempre lo caracterizó que le interesaba saber de todo un poco, en especial de las áreas de historia, de política, y cuando leía algo, lo leía de manera analítica, de manera profunda y desde la experiencia, sobre todo. Por eso, se va a ir viendo en la obra, él retoma de los hechos de la vida que va relatando, reflexiones, y va mostrando que algunas se han asentado con el tiempo. En el caso de su historia personal, uno de los hechos más fuertes fue el de la enfermedad, porque le fue anunciado cáncer, y a partir de ese momento sintió la necesidad de plasmar su historia personal. Lo que hicimos fue que le di un librito, un anotador, y empezó a mano. Pero escribió tanto que terminó pasando a la computadora, y luego de escribir toda su historia personal, que está estructurada al modo de unas memorias, pero con relatos enmarcados, con anécdotas, con idas y vueltas, a lo largo de esas memorias se fue destrabando en él una cuestión más ficcional. Entonces comenzó a escribir otras narraciones, ya con aspectos maravillosos, con aspectos fantásticos y policiales y con mucha acción, y incluso una obra que es de alguna manera costumbrista, ¿sí? Entonces es como que lo tenía guardado y en un momento de crisis dijo, es ahora o nunca, y se liberó y lo fue desarrollando. Entonces, como digo, el libro es una colección de relatos, es una especie de antología, tiene algún que otro poema también, entre todo esto, pero principalmente es narrativo y está toda la obra en el libro, por eso ha quedado gordito. El objetivo mío hoy es contarles un poco de qué van estas historias, o sea, de su contenido, y hacer un repaso por los aspectos que para mí son los esenciales de su estilo narrativo y ver algunos puntos literarios que pueden ser de su interés. Entonces, en primer lugar voy a hacer un resumen de las historias principales. Como les dije, la primera es Aquellos ojos verdes, que es la que da nombre al relato y es la de sus memorias personales. Entonces tiene un tono conmovedor, emotivo, es muy detallado y
muestra algo que no era muy común en él, que es demostrar la vulnerabilidad, los miedos, los sentimientos que iba teniendo y sobre todo la resiliencia ante la adversidad. En esto aparecen reflexiones sobre la naturaleza humana, sobre la fortaleza que se encuentra en los momentos más difíciles y los giros que da la vida, ¿sí? Porque, bueno, después vamos a ver cómo evolucionó todo eso en su momento. La otra obra se llama El bandoneonista. Es una novela corta que narra la historia de David. Es el gerente de un banco que tiene 50 años, tiene un perro que saca a pasear, una familia, y un día encuentra una música que lo atrae desde un departamento en su barrio, y es un bandoneonista tocando efusivamente una música que le genera como un nerviosismo, pero a la vez lo atrae y no puede dejar de escucharla. A partir de ahí van a empezar a pasar elementos, van a empezar a pasar sucesos llamativos y va a rondar todo alrededor de estos sentimientos que va percibiendo siempre que esta música va rondando. Bien, luego tenemos... Sí, está bien. Me estaría faltando una, denme un segundo. Si no, se los digo de acá. Porque luego tenemos otra, que no la tengo acá anotada, que se llama Destinos todo bajo control. Destinos todo bajo control es la historia de los destinos de unas personas que nos van contando cómo van evolucionando, y estas personas tienen puntos en común y una manera de gestionar su vida, y luego vamos viendo, eso está muy interesante desde lo literario, el desarrollo de estos personajes y cómo sus destinos se van desarrollando. Y la frase todo bajo control es la que caracteriza el modo de ser de uno de ellos. Ya con la frase se van a dar cuenta por dónde va más o menos el personaje. Y luego tenemos este otro que les digo que es el relato más costumbrista, en el que hay unos hombres en una taberna, están un poco borrachos, empiezan a charlar y empiezan a hablar de cuestiones que son mínimo increíbles y sobrenaturales, y aparece el tema de la luz mala. Por eso se llama Don Zoilo y la luz mala. Y ahí se los voy a dejar, después veremos qué tiene que ver la luz mala y qué pasa con qué genera la luz mala. No les quiero spoilear nada. Esta obra fue presentada en los Cuentos de Fogón de la SA de Alvear y tuvo un premio. Bueno, sobre las temáticas recurrentes. Una de las temáticas recurrentes en el libro, como les decía, es la lucha personal y la resiliencia. La búsqueda de alguna manera de comprender por qué el destino humano se ve atado a ciertos hechos ineludibles y cómo ir atravesándolos. Está también lo inexplicable y el misterio, por eso van apareciendo después en los otros relatos estos elementos maravillosos y lo sobrenatural. E incluso hay uno de los relatos, que es el que les digo de todo bajo control, que se va tornando policial y va teniendo algunos elementos que están en el roce, no son ni lo maravilloso ni lo real, están ahí, en el ámbito de lo fantástico. Y por último, el tema de las relaciones humanas. Se ve reflejado directa e indirectamente. Obviamente hay problemas entre los personajes, se juntan, se separan, se pelean. Entre los personajes hay muchos tipos de relaciones. Pero además está, perdón, no lo había silenciado, está el tema de los personajes reales de la vida y cómo va contando acerca de distintos personajes. Hay varias anécdotas. No sé si hay algunos presentes, porque sé que quizás iban a venir algunos de los personajes del libro, e incluso varios de los personajes nosotros estamos, la familia por supuesto, pero aparte hay algunos de los personajes que son ficcionales y que llevan nombres de personas de la familia. Y a veces, entre lo que va contando estos personajes, van surgiendo algunos comentarios que justamente hacen pequeñas reflexiones sobre cómo ha sido el tipo de relación humana y cómo ha evolucionado. Esto respecto de las temáticas recurrentes.
En cuanto al estilo narrativo y las técnicas literarias, como les decía, tenemos el amplio abanico que va desde el realismo a veces costumbrista, no sé, la descripción de una fiesta en General Alvear, que es de donde somos nosotros, y se detalla toda la fiesta, pero a la vez después hay otra obra donde de pronto hay una fiesta costumbrista, y es retomar eso mismo y resignificarlo, porque ya en esa otra fiesta van a surgir hechos muy llamativos, muy asombrosos y fuera de lo cotidiano de la fiesta que ya se había contado de una manera costumbrista. Aparte, hay un relato enmarcado que es un relato que escribió contando cómo era el barrio Procrear, que es el barrio donde yo vivo, y lo escribió en vistas había un certamen que tenía que hablar de algún lugar de Mendoza, entonces describe el barrio, pero pasa a desarrollar acerca de lo que era el barrio un aspecto que es un problema que surge en el barrio, un problema que se hace grande, 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 grande literalmente, y que justamente va sucediendo, debido a lo inesperado de eso, van sucediendo muchos hechos muy, muy entretenidos, la verdad. Una característica muy importante del libro, que tiene narrativa muy directa, o sea, tiene estilo directo en los diálogos, tiene estilo indirecto libre, tiene estilo indirecto también, pero hay mucho estilo directo. Entonces, por momentos parece que estuviéramos frente a los personajes, escuchándolos hablar de un modo bastante teatral. Y lo bueno es que se han tomado las palabras de esos personajes como son. Hay malas palabras, hay expresiones que no son las más correctas gramaticalmente, hay de todo tipo de elementos que llevan a la cotidianidad y al realismo de esos diálogos. Ese es otro aspecto del estilo narrativo. Y otro aspecto que quería destacar es el de las descripciones. Los que estamos acostumbrados a leer literatura desde hace mucho tiempo, quizás hemos pasado por distintos estilos más clásicos y otras narraciones más despojadas quizás en la actualidad, porque los tiempos lo piden. Muchas veces no las salteamos a las descripciones. Lo que tienen las descripciones del libro es que generalmente llevan a algún punto y son necesarias para hacerse la imagen. Por ejemplo, en la tapa hay la idea fue que hubiera una finca, no sé si se ve, esto está con la sesión que se va parando. Pero si lo alcanzan a ver, la idea es como una vegetación, y está el verde que hace referencia a los ojos verdes también, ¿no? La idea, cuando en su momento le pregunté qué imagen le pondría de tapa, era la de una finca. Eso fue lo que intentamos plasmar. Y, por ejemplo, este personaje, que es gerente del banco, que les decía, tiene una finca y cuida su finca y pasan muchas cosas en esa finca. Y mi papá vivió su infancia en la finca y también hay una parte que ya les voy a contar, que es una especie de entrevista al autor que hace él mismo y cuenta lo importante que fue para él esa fase de su vida y lo que significa la finca. Los que somos de Real y conocemos la vida de la finca, por haber vivido ahí o por nuestros abuelos, lo que fuera, sabemos el peso que puede tener ese tipo de crianza, y los que tenemos contacto con la literatura de un modo más abstracto, del Beatus Ille y de lo que es esa vida, podemos entender algo también. Entonces esas descripciones van llevando a que se entienda lo que significa ese lugar o lo que fuere en esa narración, y a la vez van sucediendo cosas. Entonces tenemos que conocer que hay un gallinero, que hay un establo, que hay un galpón, para ir entendiendo cómo se van desarrollando los sucesos. ¿Qué auto hay? ¿Qué auto tiene uno? ¿Qué auto tiene el otro? Y algunas descripciones son como si fueran pinturas. Entonces yo les voy a leer una que es del emotivo funeral de uno de los muchos personajes. Hay muchas muertes, hay de todo. Bueno, hay un funeral que es emotivo, y en ese funeral se pintan las personas como si fueran un cuadro. Abrazados algunos y otros inmóviles observan el ataúd por última vez, ante la indiferencia del resto de la gente que observa detrás.
como si se tratara de una pintura de la Capilla Sixtina del genio renacentista Miguel Ángel. El sol los ilumina con sus rayos, creando una imagen radiante y celestial. Y así hay también otras referencias a cuadros específicos. Hay uno un poquito más sangriento, un cuadro más sangriento al que se hace referencia como para que uno tenga la imagen instantánea y el estilo de imagen que se quiere describir. También hay semblanzas de personajes, hay varias. Hay uno que estuvimos leyendo hoy, estaban en casa mirando el libro, han llegado para escuchar la presentación de Alvear, y estábamos leyendo, por ejemplo, la semblanza del Oscar. El Oscar es mi tío Oscar, que es muy personaje, entonces era ideal para estar en el libro. Es gitano, loco, tiene un montón de locuras y van siendo descritas a la vez que se van mencionando, por ejemplo, sus modismos, su forma de ser, si pega un grito, qué acciones suele hacer generalmente mientras va desarrollándose la acción. Yo creo que uno de los puntos más importantes del libro es la practicidad para hacer semblanzas de personajes. Bien. Y hay otra semblanza también muy interesante que se las dejo planteada, que es de uno de los personajes de Todo Bajo Control, que dijimos que tiene la muletilla del Todo Bajo Control, que es Josecito. Josecito dice esa frase porque es un bando, diríamos, es un delincuente. Hace todas las picardías que puede haber, es un personaje súper entretenido. Ellos hacen eclosión dentro de otra historia que para mí es una de las preferidas, que es una historia de una señora mayor, que esa no se las quiero spoilear para nada, pero es muy buena esa historia. Y ellos hacen eclosión apareciendo nada más que para hacer lío. Y son en el fondo sus líos los que generan el desastre mayor que luego va a suceder. Bueno, Josecito lo va llevando a su compañero, que no es todo lo contrario de él, a hacer todas las picardías, y estos son los personajes que más evolución van teniendo, porque realmente evolucionan en toda la narrativa. Bueno, pasemos a otro punto. Un punto muy importante que lo hemos vivido nosotros en la vida cotidiana son las anécdotas. Le gustaba mucho repetir las anécdotas y contar distintos tipos de anécdotas de infancia, anécdotas con los amigos, anécdotas del trabajo. Y en el libro está lleno, pero hay uno de los capítulos que me parece de los que más están llenos de anécdotas, que es el del café. Él era muy de ir al café, es muy común en Alvear que cierto grupo de personas van al café y se pasan la tarde ahí tomando el café, mirando el fútbol o charlando. Y él era mucho de eso, o sea, prácticamente no dejaba de cumplir, de ir todos los días al café. Y además de contar lo que le gusta el café y lo que tienen estos encuentros con los amigos, hay muchas anécdotas que han ido sucediendo a lo largo de tantos años de café que están narradas en el libro. Les menciono algunas, por ejemplo. Hay una anécdota que, esta no es específicamente del café, que es la anécdota de Guy Cassian persiguiendo un ratón que apareció en una verdulería que tenían ellos dos. Esa es una de las anécdotas, por ejemplo. Hay otra anécdota que eso es lo entretenido también, que en momentos en los cuales la cuestión es muy dramática aparece el grotesco o lo cómico, y una de estas anécdotas es cuando estaban en el hospital, que ya se tenían que ir después de la gran operación con esto de la enfermedad. El compañero de al lado pierde un calzoncillo blanco. Esa es la anécdota, la del calzoncillo blanco. Y el problemón que se arma para que aparezca el calzoncillo blanco y que no se puede ir al hospital y que tienen que encontrar el calzoncillo blanco. Bien, entonces esto hace como muy entretenida la lectura porque aparece el absurdo, aparece lo cómico y descomprime. Algo que ya les señalé, otro punto, es el tema de la acción, que hay mucha acción, se va haciendo como
va como en un ritmo cada vez más vertiginoso el libro. Yo les voy a leer una que es al mejor modo, no sé, Rápido y Furioso o bueno, cualquier película que quieran de acción. Tiene de todo, persecuciones, muertes estrepitosas, crímenes horrendos, hay de todo. Ahora yo les voy a leer Una lucha encarnizada. El nombre es de mi prima que está ahí. Natalia recibe varias trompadas en su rostro que le provocan heridas profusas y hacen emanar sangre de sus mejillas y un chorro que sale de sus fosas nasales. Después de 5 minutos de violenta contienda, retrocede, se recupera, toma impulso, salta y patea el tórax del atacante. Este se recupera y al levantarse, Natalia toma su mano derecha y le tuerce el brazo por la espalda, con lo cual le provoca la dislocación del brazo, que se ve acompañada de un fuerte grito de dolor. Simultáneamente, Natalia patea la pierna del delincuente con tanta violencia que deja al descubierto el hueso de la pantorrilla y sigue con un golpe en la cabeza que termina con la vida de su oponente. Acto seguido lo toma por los pies y empieza a revolearlo girándolo a su alrededor cual un lanzador de martillo olímpico. Lo arroja a metros del lugar. El cuerpo inerte termina incrustándose de cabeza en un grafiti de cartón y madera con la imagen de una mujer desnuda. Queda ubicado justo entre las nalgas de aquella, que luce arrodillada en posición seductora y con una sonrisa de placer. Ahí está también lo cómico. Bien. Paso a otro aspecto un poco más elevado, la lírica. Si bien, como dijimos, prima la narrativa en el libro, también hay algunos poemas. Y eso me parece que es muy interesante porque nunca hubiera dicho en su vida yo soy un poeta. A lo sumo llegó a decir soy escritor, pero se animó y hay algunos poemas que le han salido muy del corazón y han sido un canal para explorar otras profundidades del alma y otros puntos que me parece que son los más profundos de los cuales él reflexionó con estas situaciones de vida. Hay introspección, hay dolor, hay resignación y hay esperanza. Y yo creo que a través de esa poesía se comprende también plenamente la obra, porque la obra en sí, decimos es narrativa, pero la narrativa surgió de un impulso vital y tiene un sentido para su vida y para sus deseos, esa liberación que hizo de escribir, y ahí es donde se termina de entender plenamente qué era lo más profundo que quizás se quiso expresar de otras maneras más desarrolladas. Y un punto que es obvio, pero que no puedo dejar de señalar, es la relación de lo autobiográfico en el libro con lo ficcional, que es lo que ya les mencioné. Esta fiesta de Alvear luego se retoma y pasan otras cosas. Bueno, en esto se ve en todos lados. Hay una reescritura de lo personal o de lo vivido, ubicado ya en contextos ficticios. Como ya les dije, hay personajes. Está el bandoneonista, que el marido es bandoneonista y fue el que inspiró el bandoneonista de la historia, que le dio nombre a una de las novelas. Y hay pequeñas variaciones cuando se reimaginan y se ficcionalizan los lugares. Por ejemplo, cuando cuenta cómo es el registro civil, lo cuenta como un edificio bastante deficiente, que está conectado a la parte de la policía y tienen que entrar por ahí con los delincuentes, por ahí se están casando y están entrando con los delincuentes mientras se casan. El baño está al fondo y el público no puede pasar y un hombre, bueno, hace de cuerpo en cualquier lado, un hombre grande que no llegó. Bueno, está mal pensado el edificio. Eso es lo que primero señala. Luego en la ficción aparece un edificio a todo trapo en Mendoza de la policía, donde los delincuentes van por un lado, por otro lado se hacen las investigaciones y todo funciona bien y tiene varios pisos y tiene sensores y todo lo demás. Entonces está bueno tener primero lo autobiográfico y después ir leyendo todo lo demás en esa clave. Bien, no me quiero tomar todo el tiempo porque quiero que lleguemos a las preguntas, así que voy a pasar a los últimos puntos. Hay 2 puntos más que quisiera destacar. Uno es que hay una entrevista ficticia que se hizo él
es una entrevista en la que hay un periodista que le va preguntando al escritor por qué escribió así, qué quiso mostrar, y él mismo la va respondiendo, y ahí tenemos un enorme ejercicio de metaliteratura y de conciencia del escritor. Y por último tenemos otros momentos reflexivos en los cuales se ve, no tengo que tocar acá, ahí está, se ve las experiencias y emociones que no se veían claramente en la vida cotidiana. Les voy a leer una, es un poco, bueno, es sobre un momento de angustia. Habla del fallecimiento de mi tía. Dice, ha pasado una semana de su fallecimiento. Estaba mirando el partido de fútbol de San Lorenzo y fui al baño. Caminando por el pasillo escuché los sollozos de mi esposa dentro de él. Ese sonido silencioso, ahogado, incontrolable, que truena más fuerte que 1000 gritos, me detuvo en la puerta y volví sobre mis pasos. Salí al patio y, apoyado en el paraíso sombrilla que supo regalarnos, lloré. Bueno, eso no lo vimos. Bien. Para concluir, entonces, no les tomo más tiempo, después si hay dudas vamos viendo de qué más podemos hablar. Yo creo que es una obra que invita a distintos tipos de lectores y eso es muy interesante porque significa que había mucho ya de experiencia previo a la escritura y que todo fue confluyendo y fue desarrollándose para ir dando lugar a todos estos aspectos que les he ido mencionando. A algunos quizás les interesa más la acción, a otros les interesa el relato de las anécdotas, la semblanza de personajes. Cada uno puede ir encontrando distintos tipos de intereses. Así que por eso yo caracterizo la obra como integral, profunda y conmovedora, incluso perturbadora por momentos. Y bueno, yo soy la hija, así que puede ser que no tenga tanto criterio, pero también soy una persona de letras y lo asesoré, fui la lectora de la obra en su momento y realmente vi que había literatura. Así que espero que les haya gustado este recorrido y que si alguno lo lee, lo pueda disfrutar también. Muchas gracias.